Y bueno, entre las cosas destacadas ocurridas en el ámbito legislativo esta semana, el Senado de la República dio un reconocimiento a la maestra María Consuelo Mejía con el premio Elvia Carrillo Puerto por su labor ejemplar en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Veamos. Al despuntar los años 80, un grupo de mujeres latinoamericanas se unieron para defender sus derechos, tanto en la Iglesia Católica como en la sociedad, en especial el derecho a decidir sobre la maternidad y la vivencia de una sexualidad placentera sin consecuencias indeseables. Distinguida por esta labor con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2019, en la Cámara de Senadores, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, la antropóloga María Consuelo Mejía Piñeros, dijo que forman parte del movimiento católico disidente, progresista y liberal, que ha tenido importantes expresiones como la teología de la liberación y el movimiento a favor de los derechos humanos. En tribuna, la maestra en estudios latinoamericanos dijo que las muertes maternas por aborto son solo la punta del iceberg de la desigualdad de género en el país y subrayó la necesidad de proteger la laicidad como un principio básico de la democracia y de luchar contra los fundamentalismos religiosos en ascenso. María Consuelo Mejía ha denunciado los abusos y la pederastia contra niñas y niños por parte de sacerdotes, obispos y cardenales. Participó en la campaña llamado a la rendición de cuentas para pedir justicia por abusos sexuales y violaciones a religiosas por sacerdotes y obispos de 23 países. ADN 40. Bueno, y precisamente para compartirnos no nada más sus ideales, sino su lucha en defensa de los derechos humanos, me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí en el estudio de Es de Mañana a María Consuelo Mejía Piñeros, directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Bienvenida, muchísimas María Consuelo. Gracias Mónica, por estar con nosotros. 30 años de lucha en favor de los derechos de las mujeres que tú comenzaste pues sí, cuando las mujeres pues eran como un florero en este país hace 30 años. Sí, mira, es una historia larga, una historia satisfactoria en muchos sentidos, porque no podemos decir que estamos hoy en la misma situación de hace 30 años. Claro que no. Aunque tenemos clara conciencia de la gran brecha que todavía hay para que haya real igualdad, la igualdad sustantiva, y para que la cultura cambie y la violencia contra las mujeres deje de ser una realidad cotidiana. Y sistemática, y además inentendida desde muchos flancos, ¿no? Sí. Me llama muchísimo la atención la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Tiene muchas razones de llamarse así. Tú a ti misma te calificas como una católica roja. ¿Qué quieres decir con esto? Sí, mira, la semejanza se hizo con el apodo con el cual se conocía a Elvia Carrillo Puerto, la monja roja, y tiene que ver con que es real que el rojo es un color que se ha identificado con la lucha por la justicia social, y tiene que ver con que las mujeres, las feministas católicas nos rebelamos ante las enseñanzas que consideramos injustas, que consideramos que no toman en cuenta nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestra voluntad, y que eso no es congruente con la tradición católica, con el mensaje de Jesús, con muchas de los argumentos que se plantean en los documentos de la Iglesia. Nosotras no estamos extrapolando los argumentos, estamos basándonos en documentos internos y en tradición católica clásica, no solamente en interpretaciones. Y no nada más eso, el día que se te entrega este tan importante reconocimiento por parte del Senado, se toca sobre esto que estás diciendo, algo que se llama derecho canónico y que habla precisamente de los derechos de las mujeres. En un apartado habla de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Sí, mira, lo que el Código de Derecho Canónico, que es la ley interna de la Iglesia, establece en 3 cánones, 13, 23, 24 y 25, atenuantes a la pena máxima que se debería aplicar a una mujer que aborta, porque en el Código solamente hay 2 crímenes que se consideran, que se considera que sea necesario que se les aplique esa pena máxima, que son el intento de matar al Papa y el aborto. Y en estos cánones, sobre todo en el 1323, se dice que ante determinadas circunstancias esa pena no es aplicable.
Y esas circunstancias son cuando es menor de 16 años, cuando actuó por miedo o por culpa, cuando no sabía que estaba violando una ley, cuando pensaba que con eso estaba tomando una decisión, un camino mejor que el de llevar a término un embarazo, una serie de circunstancias que casi cubren todas las condiciones en las cuales las mujeres deciden interrumpir un embarazo. Es importante decir, Mónica, que nadie está a favor del aborto. No es un tema de estar a favor. Ninguna mujer en su sano juicio lo estamos. Ninguna mujer quiere abortar, ninguna mujer aborta con alegría en su corazón. Que las mujeres nos vemos en esa circunstancia por las condiciones injustas, estructurales en las que viven las mujeres en esta sociedad. Empezando por la falta de poder, porque no poderle decir al esposo borracho que llega a violar a la mujer, a su esposa, porque es su mujer, no poderle decir que no poderle exigir que se usen métodos anticonceptivos, porque si lo hace la mujer es considerada una sinvergüenza, una cualquiera. Ese tipo de situaciones que se dan en el ámbito más privado, más cercano, son las que no se toman en cuenta para legislar o para proferir una cantidad de juicios y prejuicios en contra de las mujeres que se ven en la necesidad de recurrir a un aborto. Así es. El día de hoy, como tú bien lo decías al inicio de esta charla, por supuesto que no estamos igual que hace 30 años, por supuesto que las mujeres hemos ganado grandes e importantes terrenos en la forma de desarrollarnos en todos los ámbitos, pero por supuesto que también la lucha sigue siendo muy sinuosa y sigue teniendo un larguísimo camino por recorrer en discusiones como esta, como el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, que ya no tendría que ser propiamente una discusión cuando lo que se debe constitucionalmente hablando es el respeto a la laicidad de los mexicanos. Respeto a la laicidad, el Estado laico es la base de la convivencia armónica en una sociedad plural como la mexicana. El Estado laico es el que garantiza la libertad de conciencia, que para nosotras es un argumento central y que está fincado en la tradición católica y reafirmado por todos los papas hasta ahora, sin ninguna consideración en contra de esa posibilidad, porque incluso dice la doctrina católica que la libertad de conciencia es la base de la dignidad humana. Entonces estás hablando de un hecho, no puedes decir eso y después decir que las mujeres no tenemos libertad de conciencia para tomar decisiones con relación a un embarazo que no quisimos, que no buscamos, que no deseamos. En el fondo de todo hay una desconfianza absoluta a la autoridad moral de las mujeres, Mónica, porque si tú te basas en que las mujeres cuando toman esa decisión lo hacen después de haber considerado todos los factores a favor y en contra de continuar con ese proceso y que lo están haciendo generalmente la decisión en función del bienestar de los demás, de las demás, es cuando tendrías que pensar que esa es una legislación que tiene que cambiar, que en un Estado laico no pueden ser las creencias religiosas las que dominen y predominen en una política pública y que en una sociedad moderna como la mexicana hay una cantidad de factores que ya de por sí llaman a que se dé ese paso que deberíamos esperar que se dé en este sexenio, que es la despenalización del aborto. Sí. Además, porque tiene que ver, además, con un tema de derecho a la salud, el más elemental. Exactamente, con un tema de derecho a la salud y con un tema que ha sido muy, muy nombrado últimamente, que es el tema de la criminalización de las mujeres. Exacto. Que se ven en la necesidad de recurrir a un aborto. Y además en México, esa es otra situación que no se conoce mucho. En México el aborto por violación es legal en todo el país. En todo el país, cualquier mujer que sea violada y por lo tanto quede embarazada, tiene derecho a un aborto seguro en los servicios de salud pública. Así es. Eso lo establece no solamente los códigos penales de todos los estados, sino la norma 046, que es una norma. Respeta. Pero no se respeta. Por eso digo, es terrible lo que estás diciendo, porque no se respeta. Y no se respeta porque ese cambio cultural que es necesario, que es urgente, que tiene que ver con la confianza en la autoridad moral de las mujeres, que tiene que ver con el conocimiento de esa realidad que viven las mujeres que se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo, que tiene que ver con que las enseñanzas de la misma Iglesia Católica no son las mismas ni han sido las mismas nunca, y que eso tendría que quitarle mucho prejuicio a esa campaña absolutamente negativa en contra del ejercicio de los derechos reproductivos por parte de las mujeres. ¿Tú dirías que ese es el renglón que más hay que subrayar durante esta presente administración? Yo creo que para las mujeres, tema que estás mencionando.
Yo creo que para las mujeres de México, como en muchas ocasiones lo hemos planteado, el tema del aborto es un tema, es la punta del iceberg de una situación de dominación, explotación que tiene que cambiar. Y cuando las mujeres pueden tomar esa decisión y el Estado les garantiza la seguridad, los servicios, el apoyo en todo sentido que requieren en una situación como esa, se ha dado un paso adelante inmenso que permitirá que se desarrollen otras potencialidades. Así es. No es la única, hay muchas otras muy importantes, el tema de los cuidados, el tema de la legislación sobre un sistema de cuidados que permita que las mujeres puedan seguir trabajando, desarrollándose profesionalmente y teniendo hijos, hijas, porque eso es lo que ellas quieren, Claro. sin que eso les signifique morir en el intento. El tema de la participación política y la representación política paritaria, que afortunadamente hay una legislatura en este momento y gabinetes que son paritarios, Sí. pero a nivel municipal y a nivel todavía la desigualdad sigue siendo inmensa. Muy grande. Sí, sigue siendo inmensa. El tema que es más lacerante es el tema del feminicidio. Sin Tú duda. sabes que Sin según duda. los datos del Sistema Nacional de Registro, en este momento se están asesinando 10 mujeres al día por razones de género. Eso es realmente escandaloso y se han hecho muchos intentos, se están haciendo intentos. La ley para erradicar para que las mujeres vivan vida libre de violencia, establece unos mecanismos que se están intentando implementar, las alertas de violencia de género, ha habido pros y contras, ha habido muchos comentarios al respecto, es necesario vigilarla, reglamentar cosas, etcétera, pero sí tiene que haber una voluntad política muy seria de parte de todas las autoridades para que esto disminuya. Así es, pues en lo que respecta a las mexicanas, mujeres somos y en esta lucha continuaremos. María Consuelo, felicidades por Muchas este gracias. tan merecido reconocimiento y gracias por estar aquí esta Muchas mañana. gracias a ti, muchísimas gracias. Gracias, enhorabuena.